Hola amigos del Excel. En ocasiones nos piden calcular los importes negativos o los positivos independientemente de un total. Pues para ello existe la función sumar si. Igual sumar si, rango, van a ser los importes, punto y coma, y con el criterio que sean menor a 0, comillas, paréntesis. De esta manera tenemos el cálculo solamente de los importes negativos. Para hacer el de los positivos, pues exactamente lo mismo. Igual, sumar si, paréntesis, rango, punto y coma, comillas, mayor a 0, comillas, paréntesis. De esta manera tenemos los importes por separado, los importes negativos, los importes positivos, que darían un total, suma, todo el rango, y si lo hacemos por separado veréis que el resultado es el mismo. Suma este importe más este importe nos da el mismo resultado. Pondríamos el mismo formato y de esta manera podremos tener los importes por separado, los negativos y los positivos. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.